Bueno, de ayer se me quedaron dos cosas muy breves en el tintero que quiero decir. Una, es bueno conocer la polémica y cómo se fraguó. Y como complemento o como documentación bibliográfica, el Anuario de Historia de la Iglesia, que está en un panel saliendo a mano izquierda, tiene lo que se dice en catalán, un recull, un compendio, una reunión de unas aportaciones maravillosas sobre el contexto, relaciones Iglesia y el darwinismo en el siglo XIX, y supongo que también alguna del siglo XX. Y bueno, os lo recomiendo vivamente. Yo cuando lo vi me impresionó bastante, porque están muy bien hechas y os van a ayudar mucho. Y yo lo recomiendo como el que lee un diario. Es decir, ¿verdad que la gente lee el diario para informarse? Pues eso hay que leerlo para informarse cuál era el contexto de la situación. Y allí está muy bien expresado todo. Anuario de Historia de la Iglesia. Es un volumen muy grueso que está en un panel saliendo por esa puerta a mano izquierda. Los PDFs de esas comunicaciones están en los materiales pedagógicos que os van a dar, a los cuales tenéis acceso. Pero yo soy incapaz de leer bien en PDF en el ordenador. Me gusta más leer, yo soy de libro. Y esta publicación es accesible, por lo menos aquí o en algunos centros. Bien, hoy vamos a ver lo que hay que saber. Y lo que hay que saber no es una colección de fósiles, que bueno, que algún referente fósil habrá que tener, pero no es muy interesante, es solo la prueba obligada. Hoy vamos a ver la historia de los bebés y de sus madres. Eso es la historia de la evolución humana. Al final de esta historia vendrán las preguntas. Bueno, háblame del pecado original de Adán y Eva. No sabemos nada. La biología no puede decir eso porque no lo sabe. Es más, dudo que lo pueda decir. Pero ayer ya a una de las preguntas que se me hicieron contesté diciendo que la respuesta está en la ontogenia. Es decir, cuando un bebé es persona, desde el momento que existe, entonces no está en su plenitud, se está haciendo. Entonces, si quieres pensar sobre el pecado original, piensa por tu cuenta en todo este conjunto de cosas y después vienes y me lo cuentas. Lo que sí está probado, y desde no hace muchos años, como decíamos, es gracias a las técnicas y métodos de datación cronométricos, es que los animales, la vida animal, porque hay más vida además de la animal, se formó a lo largo de un proceso creciente de complejidad o de complejización, tal como tenéis representados aquí, y que lo tenemos situados en el tiempo, como se ve en los periodos geológicos. Y si nos quedamos ya con el tercio superior de reptiles, mamíferos y primates, pues podemos aumentar la información y representarlo así. Hace 250 millones de años, arriba a la izquierda, pues había unos reptiles llamados terápsidos, de los cuales tenemos los fósiles, y de los cuales van a salir primero los actuales ornitorrincos, los monotremas, después los metateria, es decir, los actuales marsupiales, y finalmente los mamíferos con placenta, uno de los cuales somos nosotros. Por tanto, nosotros somos un mamífero placentado y compartimos ese sistema de reproducción con el resto de los mamíferos placentados. Y gracias a los fósiles, gracias a los estudios de geología y gracias a los métodos de datación cronométricos, pues podemos establecer en el tiempo, aunque nos sorprenda, y no hay por qué preguntarse desde cuánto tiempo hace, porque es que hace poco que esos métodos se han refinado, desde los años 80, 90 del pasado siglo, pues vamos a ver cómo aparecieron estos mamíferos euteria, es decir, de sangre caliente y de placenta, y entre ellos uno de los órdenes más antiguos, después de los insectívoros, son los primates, un orden enorme y bastante desconocido, pero al cual pertenecemos. Por tanto, si a mí me dijeran, ¿es usted un mono? ¿El ser humano es un mono? Yo le diré, no, pero que es indudable, es usted un primate, zoológicamente hablando. Después, si se sale de la zoología, le diré que es hijo de Dios, pero que es un primate es seguro. Bueno,
como la gente me dice, uy, esto se lo está usted inventando, porque tal, no, mírelos, ahí los tiene. Los ejemplares actuales, los marsupiales australianos y sus parientes más cercanos o sea, placentados, con placenta y sin placenta. Estos se quedaron sin placenta y estos adquirieron placenta. Y me pueden decir, bueno, ¿y dónde? Pues aquí. Y después pasaron a África y los marsupiales los tenemos bastante localizados en América del Norte, en América del Sur, y finalmente pasaron a Australia y después por la deriva de los continentes los marsupiales probablemente fueron depredados, en el conocido Struggle for Life de Darwin y de Wallace. Wallace también escribía lo de la lucha por la existencia, pues que era la lucha económica del Imperio Británico, lo que estaban proyectando sobre la biología. Además hay lucha por la existencia entre nosotros y en la naturaleza, como vais a ver dentro de un momento. Alfred Russel Wallace dio el nombre, o otros dieron el nombre de Wallace a la línea Wallace. La línea Wallace es una línea biogeográfica, una línea que no existe, es como un meridiano que está al este de la isla de Borneo y que separa las zonas a las que solo han podido acceder las aves y algunos pocos mamíferos marinos se pueden llegar por mar. Pero los mamíferos terrestres pues prácticamente no han llegado allí, no han podido depredar a los marsupiales, y no porque sean más grandes y más fuertes, sino porque se comen las crías. Los depredadores van siempre a lo más débil y por tanto la cría de un marsupial está menos protegida que la de un placentado. Bueno, y el ser humano, pues esqueléticamente a la izquierda tenéis lo que es el auténtico eslabón perdido, un género muy bien documentado hoy día llamado Australopithecus. Este género, que no es un humano, el género Homo empieza con Homo habilis, fijaos que de piernas abajo casi parece un humano y de cintura hacia arriba no lo parece en absoluto. Parece un simio. Fijaos que he dicho un simio, la palabra de Linneo, el término de Linneo, que muy diplomáticamente, para no implicarse él ni implicar la situación, distinguió entre humanos y simios. Bueno, digo porque cuando un periodista os pregunte por los simios o algo así, tú le dices, bueno, usted ya sabe lo de Linneo, ¿no? Y se echará para atrás pensando que tú vas a tener miedo. Y fijaos que la cintura pelviana, las alas ilíacas en el Australopithecus todavía no están lateralizadas. En cambio, en nosotros están lateralizadas. Lateralizadas quiere decir que los glúteos medio y mínimo, que están por debajo de estos dos músculos que vemos aquí, que es el tensor de la fascia lata, o sea, no se ven, actúan como amortiguadores. Cuando andamos y levantamos un pie, como el amortiguador de un automóvil, cuando una rueda entra en un bache, el otro aguanta y no vuelcas porque el amortiguador de la parte que se apoya en el suelo se contrae. Y gracias a eso podemos andar bípedos. Un chimpancé no puede andar bípedo porque su amortiguador lo tiene en el maletero, porque su ala ilíaca, toda la estructura del hueso del ilion está dorsalizada. Por tanto, hace una acción completamente distinta. Por supuesto que tiene glúteos medio y mínimo, pero lo tiene puesto de manera distinta. Bueno, a la izquierda tenéis lava volcánica de una localidad de Tanzania llamada Laetoli. Y esa lava, que es una roca volcánica, salida del volcán, datada, tiene 4.600.000 años. Grabado en esa lava hay, creo que son 72 o 69, no me acuerdo, pisadas de 3 individuos. Bípedos con el dedo gordo y el talón bien hundido, que es como tiene que ser la impresión de un bípedo. Y que en ningún caso ha podido hacer un no bípedo, como es este chimpancé, porque veis cómo tienen el pie. Y no hay duda de que no es imposible que sea una falsificación, porque eso es lava. Y la lava estaba dentro de un volcán. Y ha habido gente que ha querido hacerse famoso desacreditándolas, no han podido, porque está comprobado por activa y por pasiva. Hace 4.600.000 años pasaba gente que eran bípedos. Probablemente es un Australopithecus, probablemente, pero no lo podemos afirmar con toda seguridad. Es una de las evidencias extrañas y sorprendentes, muy interesantes. Esta os lo he puesto simplemente como documentación. Es una distribución de los géneros. Cuando veáis algún libro especializado,
en 3 grados, en 3 fases, en 3 etapas, para hacerse un esquemita pequeño, o sea que esta me la salto. Y en síntesis lo que yo diría desde la biología evolutiva, es decir, desde que se ha abierto, ¿veis? ¿Os acordáis de estos faroles de feria, que yo no sé si ahora ponen en las ferias faroles, que vienen plegados y que los despliegas? Pues este despliegue es la evolución en nuestro conocimiento. Y nosotros lo que hemos visto es que aprendimos que el ser humano más antiguo era el hombre de Cromañón y antes el hombre de Neandertal, que era rarito, y ahora resulta que lo que hemos visto es que hace 2 millones de años ya existía un considerable grado de cognición y que se confeccionaba y se utilizaban herramientas de piedra de manera recurrente para la supervivencia. Los animales, muchas aves utilizan herramientas. Las utilizan, las eligen, de manera reiterada. Pero no es para la supervivencia, pueden sobrevivir de otra manera. En cambio, el ser humano sin herramientas no puede sobrevivir más que en lugares que diríamos en este momento paradisíacos, ¿no? Donde solo cogieras la manzana y te la comieras. Pero esto es más bien una excepción. Bueno, fijaos que me diréis, bueno, pero sería muy primitivo. Probablemente no. Porque primitivo tiene un sentido peyorativo. Un ser está adaptado a su ambiente o no lo está. Si está adaptado a su ambiente es eficiente y es óptimo. Y si no lo está, desaparecerá. Por tanto, el concepto primitivo no es biológico. Un ser humano o un ser biológico cualquiera, como no esté bien, desaparecerá por la presión ambiental, que puede ser un predador, pero puede ser una lluvia torrencial. Y después sabemos que había comunicación mediante lenguaje hablado. Y me diréis, esto sí que aquí sí que te has pasado. Pues no lo habría expuesto si no fuera para impresionaros, no lo pudiera probar. Bueno, en los rituales la vida espiritual está documentada solo en medio millón de años, pero la razón de que estudiemos etología, es decir, comportamiento animal, es porque es muy importante para revelar qué aspectos de nuestro comportamiento pertenece al animal humano y cuál ya se ha despegado del barro de la tierra en nuestra conducta. En castellano distinguimos conducta de comportamiento, cosa que no se hace en inglés. Los biólogos y los psicólogos biológicos, porque en inglés solo hay una palabra que es behavior, pero nosotros cuando queremos hablar de la conducta volátil, la conducta no heredable, la aprendida y que favorece una gran adaptabilidad, llamamos conducta. Y cuando nos referimos a las pautas muy inscritas genéticamente de nuestro comportamiento, utilizamos la palabra comportamiento. Esto es una convención científica entre especialistas. Por eso yo os puedo decir, el comportamiento sería, la supervivencia sería un tipo de comportamiento. Las reacciones ante un peligro de muerte, porque corresponde en buena parte al animal humano. Aunque sabemos que el ser humano es el único que se puede suicidar, pero el suicidio, que es ir contra el instinto animal y contra otras cosas, realmente cuesta mucho. Le cuesta mucho, pero lo puede planificar. Lo puede planificar, aunque en el momento de hacerlo le cueste. Y pues suele ser fatalmente eficaz. Bueno, esta separación es importante hacerla. Y no tenemos más información. Pero lo que hay aquí eran seres que valían muchísimo. Y aquí está un poco la respuesta a lo que os quería decir. ¿Por qué? Porque protegieron e hicieron viables a sus bebés. Si me decís, oiga, una frase que no es de recibo y que, vamos, yo riño mucho a la gente que viene a estudiar conmigo, nosotros tenemos un cerebro evolucionado, es un término que tú tienes un cerebro que se adapta al ambiente y tu ambiente es un econicho cultural. El ser humano se ha creado una burbuja con sus herramientas y sus casas y sus calefacciones y sus penicilinas y vive dentro de esa burbuja y si lo sacas de ahí se muere. No quizá cuando es adulto, pero sí cuando es un bebé. Por eso la mayor parte de la mortalidad es la infantil perinatal. Porque es que además no tiene ni sistema linfático, o sea, ni sistema inmunológico formado. Está completamente inerme. Entonces la pregunta, os las enseñaré después, esos son datos biológicos evidentes, directos. Esto no hay quien lo cambie. Por tanto, si eso es así, ¿qué pasó? Bueno,
¿Qué pasa con nuestro cerebro? Pues que nos confiere una gran potencialidad. Ya sabes lo que es potencialidad. Yo podría utilizarlo, pero quizá no necesito. Pero tengo la potencialidad porque la heredo. Y la heredo a través de un programa genético. Es decir, que el chimpancé no lo tiene. Lo tiene de otra manera. Porque el chimpancé es el chimpancé y el gorila es el gorila. Potencialidad para todas estas cosas. Fijaos que aquí nos podríamos pasar pues semanas. Nos ha dado independencia de los sentimientos, es decir, de la fábrica de las distintas fábricas de generación de mensajeros químicos que tenemos en el cuerpo, que son los centros emisores de hormonas. Nos ha facilitado la presencia de autoconciencia, sentido del yo y de los demás. Yo no quiero decir que el sentido del yo y de los demás esté en alguna área del cerebro. Quiero decir que solo nosotros, que esa potencialidad de tenerlo, nos la confiere un cerebro complejo. Que somos capaces de abstracción y de ética. Recordad que hoy día se habla mucho de ética, pero que ética es la misma palabra dicha en griego que moral, dicha en latín. O sea, moral y ética es lo mismo, aunque si yo la defino de una manera particular, pues bueno, muy bien, para discutir, pero que la gente no quiere, en la prensa de España no habla de moral, porque le parece carca, habla de ética, está diciendo lo mismo, y hay que enseñarles a los periodistas, oye, que es lo mismo, es la misma palabra, no tenga miedo. Después, la libertad, la gran sin libertad yo no puedo decidir lo que quiero ser en la vida y por tanto no lo haré o no podré hacerlo. Eso es lo que yo le diría a alguien que me preguntara, ¿es usted un mono? Le digo yo, ni siquiera soy un simio. Yo soy un primate que puedo decidir qué quiero hacer en la vida y poder hacerlo. Y el otro, allí se acabará todo su biologismo, porque no busca saber biología. Lo que busca es que tú tengas miedo, retrocedas y lo niegues todo. Y eso es lo que no hay que hacer. Esto es una de las grandes, no sé cómo definirlo, humanos. La futuridad, no la futilidad, futuridad, el sentido del futuro. Es terrible para el ser humano saber que va a morir. Y eso, pues, el sentido del futuro le puede mover a grandes gestas, pero le puede provocar estados de desánimo enormes. Y esto no lo tiene ningún animal. Vuelvo a citar el chimpancé. El chimpancé solo vive en presente continuo, como mi gato. Y su futuro es el futuro que las hormonas le impelen a tener. Y lo que quiere, lo quiere al momento. Y ya está. Eso es todo su futuro. Eso no es un ser humano, ni se le parece en nada, ni tiene nada que ver. La futuridad. Después, algo que tenemos nosotros, y aquí hay matemáticos y físicos, ellos y ellas, somos capaces de hacer combinaciones y permutaciones. Lo que llamamos, de otra manera, forma de matemática, o bien con palabras, con conceptos. Perdón. El lenguaje no es más que la expresión fónica de la mente o de un sector de la mente o del alma, no lo sé, de conceptos. Por tanto, la sintáctica, el lenguaje articulado, porque hay lenguajes no articulados. El sentido artístico, la religiosidad, el sentido del humor y la ironía. Este es el resultado. ¿Esto lo puede hacer un chimpancé? No. Pues ya está, esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Porque usted no me está preguntando eso. Usted me está preguntando si somos chimpancés, que Dios no existe. Y eso es un planteamiento estúpido y malintencionado. Esto último no se lo digáis. Bueno, el resultado es esto y esto. La superioridad humana nos permite controlar la naturaleza. ¿Desde cuándo puedo yo meter a un superpredador dentro de una pecera? Pues porque yo vivo en una pecera cultural y por eso es tan importante la educación y el aprendizaje en el ser humano. Sin educación y aprendizaje, el ser humano prácticamente no va a desplegar su potencialidad, que tiene una base genética, pero que tiene una base ambiental enorme, precisamente como un edificio debe tener la potencialidad de asentarse. Si yo no tuviera reversibilidad en mi conducta, si yo no pudiera rectificar, pues estaría hecho un desastre de persona. Bueno, aquí tenemos que saber que hace 2,5 millones de años ya tenemos herramientas de piedra fabricadas sistemáticamente en considerables cantidades en muchos lugares de África. África del Este es un lugar privilegiado para los fósiles por su orografía, que aquí no puedo explicar, y que había
un conjunto que coexistieron unas formas primeras de humanos biológicamente definidos, llamados Homo habilis, con el género Australopithecus. Un cambio climático gigantesco que hubo por aquel entonces y que cerró, en parte está asociado, es multifactorial, pero en parte está asociado al cierre de las dos Américas, América del Norte con América del Sur, provocó un cambio enorme en las corrientes marinas y por tanto en los climas, en los vientos, y acabó provocando una desecación en las tierras altas de África del Este, y con la retirada del bosque dejó a muchos mamíferos arborícolas pues a la intemperie, al descubierto, y por tanto sus crías no sobrevivieron, y si no sobreviven las crías se rompe la cadena. Pero nosotros sí sobrevivimos y lo tenemos comprobado. Bueno, esto es para impresionaros un poco, pero no os fijéis en el aspecto, a lo mejor eran chicos guapísimos. Esto es porque la cosa es así en este momento. Fijaos que esa sabana que sale en todos los documentales de National Geographic y de otras productoras, esa sabana abierta o casi abierta, con algunas escasas acacias, están llenas de predadores naturales que también existían en Europa, pero los han eliminado. Fijaos que la predación en la naturaleza es permanente y es inapelable. Los felinos tienen visión nocturna y comen de día y comen de noche. Y comen algunos de ellos en los árboles, o sea que es inútil que te refugies en un árbol, a menos que compitas con él. Los guepardos comen en los árboles. Y los guepardos son máquinas de matar, muy ligeros, pero son unos predadores muy eficaces y siempre son monógamos, van por parejas. Yo los he visto en Sudáfrica. Bueno, el peligro de muerte es continuo. Esto es una foto real. Esto es un guepardo. Fijaos cómo tiene el herbívoro atrás a la izquierda. El pobre no se ha enterado de que como se gire, bueno, lo va a oler. Bueno, somos mamíferos placentados. O sea, es que eso es así. Aquí tenéis una placenta, pero yo os quiero preguntar, si el embarazo dura 9 meses o 8 meses o lo que sea, ¿quién defendió a los bebés? ¿Y quién defendió a la hembra que no puede apenas caminar porque se desequilibra? O sea, nuestro equilibrio es muy inestable, el bípedo, y sin embargo corremos muy bien. Bueno, pues aquí tenemos dos tipos de cifras. Vamos a ver primero, estos son OF, es una abreviación en inglés de Observed Frequency, o sea, frecuencia observada. Los datos que tenemos hasta ahora es que Homo habilis, el 73% de las mandíbulas que se conservan no tienen emergido el tercer molar. Quiere decir que el propietario de aquella mandíbula murió antes de llegar a la madurez adulta, aunque no está asociada a la sexual, pero es una indicación. Entonces, si con Australopithecus africanos 1 millón de años antes las mandíbulas son el 35% y con Homo habilis son el 73%, quiere decir que morían más niños o más subadultos de Homo habilis, lo cual significa la extinción, pero son de los pocos que no se extinguieron. El único primate que no se extinguió con los babuinos. Los babuinos también pueden vivir en la sabana abierta. Bueno, si morían bebés, ¿por qué sobrevivieron? Pues es la única indicio o orientación que tenemos del acortamiento de intervalo de partos en la hembra humana. La hembra humana puede tener un bebé cada 2 años y medio. 9 meses de embarazo más un periodo de anovulación. Total, 2 años y medio es el promedio. La chimpancé es cada 5. Tiene una estrategia reproductiva hereditaria completamente distinta. Pues esto se debió haber producido ya por entonces. Entonces, si había una alta mortalidad infantil y una alta predación, ¿por qué no se extinguieron? Porque el grupo los cuidó. Por tanto, el ser humano se socializó. No existe el ser humano aislado, no sería un ser humano, ¿no? Tú interactúas con el otro, con tu grupo, con tu familia, con el gran grupo, con lo que sea. Bueno, hace ya 2 millones de años. Ahora fijaos en otro detalle, porque no quiero volver atrás. Es el coeficiente de encefalización. Encephalization quotient. Significa esto. Si yo... hay un psicólogo de Los Ángeles que se llama Harry Jerison, que hizo una publicación notable al hacer lo siguiente. Yo voy a pesar todos los mamíferos actuales que pueda, desde un elefante al más pequeño, al primate más pequeño, y después voy a pesar en una balanza su cerebro.
y voy a hacer una correlación. Y a eso lo voy a llamar coeficiente de encefalización. Bueno, pues salió que el tamaño medio, la correlación promedio entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo de cada especie o de cada linaje, pues era valor 0, por encima del cual tú tienes más de lo que tiene el mamífero medio, por debajo del cual tienes menos de lo que tiene el mamífero medio. Por tanto, estamos valorándolo en términos relativos. Fijaos aquí abajo, el ser humano actual tiene 7.6 de coeficiente de encefalización, que quiere decir que nuestro cerebro es 7.6 veces mayor de lo que le correspondería para el tamaño corporal que tiene. Fijaos que un gorila tiene 1,7, o sea, es más de lo que le correspondería como mamífero medio, pero no tiene 7.6. Y que todos tienen sobre 2 y 2.6 el chimpancé. Veremos por qué. Cuando esto se ha comprobado con los fósiles que tenemos con nuestros fósiles, fijaos cómo la distancia que hay entre 2.6 y 7.6 se rellena. No era necesario tener estos fósiles, pero claro, tú tienes una secuencia del 1 al 8, pues cuando te preguntan qué número falta, pues dirás el 9, ¿no? Pues era un poco esto, pero esto ya se predijo y fue cuestión de irlo a comprobar. Bueno, y un pequeño detalle, no me quiero alargar. Estos son dibujos de los surcos cerebrales de 2 chimpancés del Zoo de Nueva York. El de la derecha se llama Tiza, Chuck. Y a este chimpancé, cuando le hicieron la autopsia, comprobaron que, a diferencia de un chimpancé común, que tiene el sulcus lunatus, veis LS, sulcus lunatus, pero está puesto en inglés, y el sulcus o surco intraparietal, no el intra, lo tienen homólogo y en la misma posición. En un chimpancé es posible que pueda tener esto atrasado, lo pueda tener retrasado respecto a su otro hemisferio. Eso quiere decir que la expresión de un gen o de los genes del desarrollo del cerebro, los genes OX, se han expresado de manera distinta. ¿Por qué me fijo en este detalle? Porque aquí en esta área de aquí, en este rincón de aquí, en este de aquí, donde está la IP, ahí están el área, bueno, el cableado, no el área, se llama área de interrelación de conceptos. Es decir, en los accidentes de automóvil o laborales, cuando hay una lesión en esa área del hemisferio dominante, la persona pierde el sentido de cohesión y de abstracción. Quiere decir que se ha interrumpido y he cortado un trozo del cable y allí ya no funciona aquello. No estoy diciendo que sea un modelo localizado. Bueno, por tanto sabemos cómo se puede haber expandido en poco tiempo el cerebro humano. Si miramos cómo es el desarrollo de un humano actual, fijaos que esto es la edad en años, hasta los 20 años, y eso es el tamaño en función del desarrollo postnatal. Fijaos que nosotros tardamos hasta los 14 años en tener una madurez sexual. No quiere decir que no tengamos impulso sexual ni órganos reproductores, sino que no han madurado sexualmente lo suficiente como para ser eficaces. Estos son promedios, lógicamente. Por tanto, una especie que tarda mucho en reproducirse, que tarda tanto tiempo en llegar a la madurez completa, el 100% está aquí en medio, 20 años, y que tiene un sistema inmunitario que empieza a ser eficiente, digamos, al 80% a los 6 años de edad, por eso los niños lo pillan todo, que uno, a ver, dices, pero es que no tiene sentido, esta curva de aquí debería estar aquí, pues no está. ¿Por qué no está? Pues porque, no lo sé, ¿no? Pero pues porque los cuidaron y les dieron alimentos, durmieron, les quisieron, y por eso a los bebés hay que darles cariño, porque lo necesitan y funciona mejor, yo que sé, todo. Pero fijaos la línea morada. El tamaño de la cabeza en un ser humano sube a una velocidad extraordinaria porque no lo ha podido hacer en el vientre materno. Pero después del parto, fijaos que experimenta un crecimiento enorme y por eso vemos que son unos enanos cabezones los bebés, y los niños hasta 4 añitos tienen una cabeza y después va a ser el cuerpo que sirve para menos cosa que bueno, esto, claro, esto le aumenta la inermia, es decir, lo hace todavía más vulnerable de lo que puede ser cualquier cría de cualquier mamífero ante la predación. Técnicamente, esta es una diapositiva para que os la estudiéis, no la voy a explicar aquí. Técnicamente, estas son las cuestiones, los 5 fenómenos que nos distinguen
técnicamente hablando, ¿no? Y si lo queremos visualizar en parte, esto sería dentro del orden de los primates lo que correspondería para un desarrollo lineal, esto, a escala logarítmica, un invento matemático. Había matemáticos que, como no les resultaba antipático multiplicar, porque multiplicar es difícil, descubrieron los logaritmos para hacer la multiplicación solo sumando. Y esos son los logaritmos, una cosa elegantísima. Los logaritmos nos permiten hacer que las curvas puedan ser rectas, se pueden expresar de manera rectas, y entonces todo se entiende mucho mejor. Fijaos que entonces el crecimiento del cerebro humano va por encima del promedio del resto de los primates, pero el chimpancé, que está en nuestra línea, está por encima en valores altos del peso del cerebro respecto al peso del cuerpo. Una vez que nace con casi todo su tamaño y su peso. Apenas experimenta después de nacer porque no lo necesita, porque no es un ser altamente encefalizado. Por tanto, no me comparo más con el chimpancé. Compáreme con un Australopithecus. El periodista no sabe qué es un Australopithecus. El nacimiento de un humano, en cambio, aquí está esa enorme diferencia que hemos visto antes, pero bueno, expresado de una manera gráfica y aún más gráfica, peso y peso del cerebro. Fijaos que un humano ya en valores absolutos, no en escala logarítmica, nosotros tenemos pues un peso de 1200 mililitros o que sería gramos, perdón, y peso del cuerpo en adultos. Fijaos, con un chimpancé y un orangután tienen más estatura, más peso, pero su cerebro no es particularmente mayor. ¿Por qué? Pues porque la selección natural no lo seleccionó. Aquí sí que le puedes decir, la selección natural. Bueno, esta que viene es muy impresionante. Los colores indican el grado de mielinización de las neuronas. La mielina es una proteína que es una vaina como el plástico que recubre el cable eléctrico. Cuando la neurona ha terminado su desarrollo, está madura, está funcionando ya plena maduración, pues entonces queda recubierta y protegida por esta capa de mielina, que depende de un programa genético. Bueno, aquí tenemos los grados de mielinización, y los de color verde son los que primero mielinizan, y las que mielinizan más tarde, las que más tardan, y por tanto las que reflejan el pasado filogenético, el pasado evolutivo, son estas en color morado, que son las de la frente. Bueno, esto es el hemisferio visto por dentro, el hemisferio visto externamente. Fijaos todas las zonas de la eminencia del frontal, las que hemos dicho antes del sulcus lunatus, las áreas de Wernicke del lenguaje, las áreas de Broca-Stachy y las áreas de la musicalidad en el lóbulo frontal son las más recientes. Por tanto, esto se ha formado recientemente y esto es citología comparada. Bueno, antes hemos visto este momento crucial de hace 2 millones de años, en el que se retiró, durante 1 millón de años estuvo retirado el bosque. Eso ya provocó la extinción de muchísimas especies arborícolas, y sobrevivieron entre los primates solo 2. El género Homo, por tanto humanos, biológicamente hablando, y los babuinos, algunos tipos de babuinos. Fijaos cómo, sorprendentemente, no solo no se extinguieron, sino que se expandieron, porque con fechas en torno al 1.800.000 años, 1.800.000 años, hay fósiles y sobre todo enormes cantidades de herramientas de piedra encontradas en todos estos sitios. En China, en Java, en la isla de Java. Esta es la historia de Eugène Dubois, que os cuento en el libro que os cité ayer. En la India, en Manisi, ahora vamos a ver un caso muy curioso en el Cáucaso, aquí en Manisi. En Orce, aunque lo han querido tapar, Orce, la depresión Guadix-Baza es el Old Dubai español, es una zona llena de fósiles de todo tipo. Pero bueno, eso es una cuestión de política científica. ¿Qué ocurre? El ser humano se expande no solo demográficamente, como hemos visto antes por los porcentajes de los bebés, sino geográficamente. Y hemos hecho este esquema, esta reconstrucción. Estas son las zonas de ocupación inequívocas de humanos antiguos de hace 1.800.000 años, y las que están en color azul son las que tienen además fósiles humanos asociados a la industria, y las que tienen color amarillo no se han descubierto seres humanos, pero sí hay industria de piedra. Eso es que no se destruye.
Por tanto, quiere decir que ha habido un éxito evolutivo como especie. Ese linaje, ese conjunto de especies en el tiempo, no solo no se extinguió, sino que supo proteger la cadena reproductiva. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una estrategia evolutiva, que diríamos, que es la de esta burbuja. Vivimos dentro de una burbuja a la cual llamamos cultura. Pero hoy día, para los europeos, cultura pues es ir al teatro o es leer poesía. Pero en biología, cultura es hacer cosas que no heredas, ¿no? Y acumular conocimiento que transmites al otro de manera mediante la comunicación, que la comunicación no es el lenguaje necesariamente. El lenguaje es una forma. Bueno, el lenguaje facilitó acumular el conocimiento. Las personas que utilizamos el lenguaje articulado dejamos asimetrías en nuestro cerebro y esas asimetrías quedan en los moldes endocraneales de los fósiles que se pueden reproducir con materiales plásticos, y Homo habilis tiene asimetrías entre ambos hemisferios y en las áreas del lenguaje. Por tanto, quiere decir que tiene una forma elemental de comunicación verbal articulada, el lenguaje articulado. En Manisi, con ese 1.800.000 años bien contrastado, tenemos un individuo que perdió toda su dentadura en vida. Es un caso de piorrea o de enfermedad periodontal, ¿no? Conocemos bien, con este tipo de herramientas ya bastante minuciosas, precisas, y sobrevivió. Sabemos que sobrevive porque cuando pierdes un diente el hueso se reabsorbe, el hueso es un tejido, está vivo, se modifica cuando pierde el soporte o pierde el diente. Por tanto, a esta persona la alimentaron. Quiere decir que está documentado no solo por lo que hemos visto de los bebés, sino ya en este caso patológico grave, pues que alguien tuvo que ayudarle suministrándole alimentos blandos para que no muriera. Alimentos blandos pues puede ser la médula ósea, puede ser el cerebro de un elefante o de lo que sea. Y por tanto está documentado el comportamiento altruista. Y el comportamiento altruista, por eso estudiamos etología, o es obligado que yo sepa mucha etología de primates y de otros linajes, para saber si eso lo hacen los otros primates o no. Bueno, pues ya os digo que ninguna especie de primate, excepto los babuinos, cuidan a los enfermos o los heridos. Y solo una especie de babuino, el babuino amadrias, que vive en el comienzo del Mar Rojo, en el Golfo de Adén, es el único que no abandona a los heridos. El resto, o sea, los chimpancés matan a sus congéneres, les quitan las crías a las madres para jugar con ellas, las destrozan y se las devuelven como una muñeca rota, y les dan una palmada en el hombro y les dicen, bueno, solo quería jugar, no te pongas así, la otra llorando. Eso lo hacen los pantroglodites normalmente. Eso no lo hace un ser humano normalmente, vamos, lo consideraríamos un ser anómalo. Bueno, ya acabando, el panorama que yo os propongo es este. Hay un enorme río, esto está distribuido por continente, esto es la evolución humana, y tenéis todo esto. Aquí está Manisi, el que acabamos de ver, está aquí. Y esta expansión intercontinental se produjo aquí hace 1.800.000 años, es la gran primera expansión fuera de África, que en inglés se dice out of Africa, que se traduce correctamente desde África. Out of Africa significa desde África. Out significa fuera, pero out of Africa significa desde África. Fijaos que, antes de que me lo preguntéis, que Atapuerca está aquí. Atapuerca es muy importante en nuestro país, es un fenómeno mediático, y eso es muy bueno. Pero Atapuerca no es más que una esquinita de la inmensa evolución humana y es simplemente un preneandertal, una raza fósil que vivió en Europa, adaptada al frío, de los primeros individuos, simplemente. No tiene nada que ver con la humanidad actual, que se ha expandido en un segundo desde África, pues probablemente hace entre 150.000 y 180.000 años. ¿Por qué lo sé? Ahora os lo digo. Mi árbol, el que yo he hecho, el anterior es de Günter Breuer, es un alemán que me gusta mucho porque lo ha hecho en forma de río. Yo lo he hecho más pedagógico, he ido cortando para que se entienda mejor. Y os propongo este, y finalmente os propongo que cuando me dicen, bueno, ¿cuántas especies de humanos existen? Yo les diré, probablemente una, y como mucho te concedo 3, pero más de 3 no te concedo. Y dice, bueno, pero es que en la tele dicen que hay 11 o 14. En la Sociedad Catalana de Biología me han pedido un artículo para la revista que va a salir este mes,
aclarando esto, ¿no? Porque ya la propia Sociedad Catalana de Biología ha dicho, oiga, dígalo ya, ¿no? Lo que usted le dice a los alumnos, dígalo por escrito, que se lo ponemos nosotros por escrito, porque queremos que lo lean. Bueno, la historia humana es la historia del crecimiento y del desarrollo humano, en parte, y hay dos fases de nuestro crecimiento y desarrollo que no existen en ninguna otra especie, que es la adolescencia. La adolescencia no existe en ninguna otra especie. Después tampoco existe en ninguna otra especie que en la hembra primero madure sexualmente y después se produzca el estirón en las niñas, y en su hermano se produzca primero el estirón y después madure sexualmente, que por eso los chicos no se enteran de nada y a las chicas siempre les gustan los chicos mayores que ellas. Esa es la razón, pero a ver, eso depende de un programa genético. ¿Y por qué eso es así si el antecesor no es así? Bueno, pues eso es lo que tenéis que estudiar vosotros y cuando lo sepáis me lo contáis. Entonces, la aproximación que hay actualmente es que la adolescencia habría surgido hace 500.000, no lo sabemos, esto es solo una propuesta, que antes no existiría, pero la fase infantil 2 es muy interesante también. La fase infantil 2, como el niño tiene una dependencia de la madre, principalmente, pero no únicamente, también del grupo, porque sin grupo no hay madre, tan enorme, resulta que compite con su hermanito, el hermanito que toma el pecho. O sea, entonces el mayor tiene que ser destetado, pero tiene dentición de leche. La dentición de leche quiere decir que su capa de esmalte es muy fina, que sus raíces son muy cortas, que no puede triturar, que hay que prepararle una comida blanda, ad hoc y nutritiva, en fin, y, claro, y eso que requiere cuidado, atención y conocimiento. Bueno, pues este chico destetado, la etapa infantil 2, es otra etapa que no existe en el resto de los primates ni en ningún otro mamífero. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Por eso no puedo decir yo la evolución no existe. Oiga, es que está usted estudiándose a sí mismo. Esto es lo que llega, esto es lo que hay. Esto no lo sabe casi nadie en el mundo. Esto es lo que se está estudiando en este momento. Por tanto, ahora es el momento de ponerse al frente de la mani, y de llevar esto tú, conducir el autobús tú, y decir, oiga, háblenme del origen de la adolescencia. ¿Sabéis para qué sirve la adolescencia? Para aprender a ser adultos. Es la etapa en la que el adolescente estudia el rol, estudia a los adultos e intenta imitarles. Por eso imita al adulto, y cuando ya llega a la maduración, pues entonces compite o le desplaza o intenta encontrar su sitio, porque está madurando psicológicamente. Bueno, esta es la última, que simplemente representa la dispersión de las poblaciones humanas actuales mediante comparación de secuencias de ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial está fuera del núcleo, están las mitocondrias, hay unas 8.000 mitocondrias en el citoplasma de una célula media, porque las células pertenecen a los tejidos, y los tejidos tienen células especializadas, y las células especializadas pueden tener diversos tipos de mitocondrias, pero todas tienen mitocondrias porque la mitocondria fabrica energía. Con el oxígeno que respiramos produce la energía corporal y celular. La comparación de esas secuencias y la aplicación de un sencillo reloj molecular, que no tiene problemas, pues nos ha dado que el origen de lo que detectamos hoy, de lo que se ha extinguido no lo podemos decir. Los neandertales existieron, pero no tenemos su ADN más que muy fragmentariamente. Bueno, pues estaría en donde siempre ha vivido la humanidad, en África, porque es un clima tropical y el ser humano es un ser tropical. En el trópico es donde necesitamos menos recursos y el único problema que tenemos son las infecciones y los propios humanos. Pero si tú te preservas de las infecciones, de la predación humana, en un trópico tú prácticamente no vas a necesitar nada. Trópico en el Ecuador. Sobre todo en las tierras altas, que el clima es mucho más llevadero. Bueno, habríamos llegado hace 100.000 años a Próximo Oriente, esto está muy bien estudiado. Aquí están los neandertales, estos serían los cromañones que sustituirían a los neandertales. Asia 60.000 Australia, y bueno, América entre 12 y 25, porque hay ahí un problema arqueológico, porque ya sabéis que el paso se ha ido cerrando en la última glaciación y ha sido intermitente. Entonces, bueno, no hay manera de saberlo por ahora. Y creo que esta es la última. El método científico ya lo vimos ayer.
Bueno, nada más, muchas gracias. Esto es lo que hay que saber. Gracias. Esto está escrito en un librito que tenéis ahí afuera que se llama El origen del hombre, ciencia, filosofía y religión, que don Mariano Ortigas me recomendó vivamente que me preocupara por editar, porque eran unos guiones para unos vídeos, pero él mismo me dijo, para asombro mío, que la transformación en guión lo iba a cambiar todo, y literalmente me dijo, edítalo para que la gente sepa lo que tú y yo quisimos decir. Entonces, por eso lo editamos. Y hemos puesto todo el magisterio y lo vamos actualizando a medida que va cambiando el magisterio. Gracias.